Sabemos que una empresa es una unidad económica fundamental para el desarrollo de un país. Existen diferentes tipos de sociedades comerciales que tienen características que las diferencian y que se forman a partir de algunos requisitos. Hoy específicamente vamos a hablar de las sociedades mercantiles que existen actualmente en Venezuela, haciendo un mayor énfasis en las sociedades anónimas, en la cual nosotros realizamos un acta constitutiva, y las sociedades de responsabilidad limitada, junto a mi equipo conformado por Josué León, Félix Sánchez, Orleán Ibarra y mi persona Diego Molina. Hoy vamos a hablar de ellas. Las sociedades mercantiles en Venezuela se dividen en las sociedades en comandita simple. Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Las sociedades en comandita por acciones se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus acciones, lo que hace la diferencia con las sociedades en comandita simple. Las sociedades en nombre colectivo son aquellas que existen bajo una razón social en la cual las obligaciones sociales de la compañía están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de todos los socios. La sociedad de responsabilidad limitada es aquella en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Ahora bien, las sociedades anónimas. Esta está constituida por dos o más personas. Tiene una personalidad jurídica propia. El capital social está dividido por acciones o títulos de valores que pueden cederse sin el consentimiento de los demás socios, según lo establezcan los estatutos. Los socios responden solo hasta por el monto de las acciones suscritas. La muerte o incapacidad de uno de los socios no afecta la vida de la empresa. La sociedad anónima es el más claro ejemplo de sociedad capitalista en el mundo empresarial económico. Como principal virtud, poseen que permiten canalizar pequeños volúmenes de capital que pueden llegar a desarrollar posteriormente grandes inversiones productivas. La compañía puede formarse mediante escritura pública o privada, otorgada por todos los suscriptores, en que se compruebe el cumplimiento de los requisitos legales y se nombren los administradores y las personas encargadas de desempeñar las funciones de comisario hasta la primera Asamblea General. En el acta constitutiva nosotros tenemos diferentes partes, las cuales vamos a explicar. La primera parte del acta constitutiva es la razón social, es el nombre oficial con el que se conoce una empresa, es decir, la denominación de la persona jurídica que brinda la posibilidad de identificarla de forma inequívoca. La compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada deben girar bajo una denominación social, la cual puede referirse a su objeto o bien formarse con cualquier nombre de fantasía o de persona, pero deberá necesariamente agregarse la mención de compañía anónima o compañía de responsabilidad limitada, escrita con todas sus letras o en forma que usualmente se abrevian, legibles sin dificultad. Esta denominación es la que se usa para realizar trámites jurídicos y administrativos formales, y la que figura en las escrituras y documentos fundacionales. Por otra parte está el domicilio social, que está escrito donde está el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad, siendo este el lugar en el que una empresa tiene el centro de administración o dirección, o en su defecto, donde se encuentra su principal centro de explotación. Por otra parte tenemos el objeto social de una empresa, que es la finalidad para la que se constituye dicha empresa. Por poner un ejemplo, cortar hierro y venderlo, debe estar bien especificado en los estatutos de la empresa. De lo contrario, su suscripción en el registro puede ser rechazada. Los objetos sociales tienen importancia desde el punto de vista contable, pero también fiscal y empresarial. A nivel contable, la importancia de los objetos sociales radica en el hecho de que las normas contables que afecten a la empresa dependen de la actividad económica que se realiza. Los objetos sociales también tienen relación con los aspectos fiscales, porque algunas actividades económicas tienen tratamientos fiscales diferentes. A nivel empresarial, conocer el objeto social de una empresa es clave para cuestiones relacionadas con la clasificación empresarial y la inversión.
Eh, Ahora bien, lo que es la duración de la sociedad está sujeta a la voluntad de los socios, ya sea a plazo determinado o indeterminado. Si la sociedad se constituye por un plazo determinado, salvo que sea prorrogado con anterioridad al vencimiento del mismo, se disuelve de pleno derecho cuando termina el plazo establecido. Ahora, una parte muy importante de lo que son las sociedades anónimas es el capital social, que está constituido por el conjunto de bienes aportados por los socios y o accionistas a favor de la sociedad. Dichos bienes deben ser susceptibles de valorización, es decir, son bienes que cuentan con un valor monetario específico en el mercado actual que hace viable el inicio de las actividades económicas de la sociedad. Contribuyen también a la ejecución efectiva del objeto social de la misma. Están compuestos por acciones que representan las porciones o alícuotas de esta, la cual faculta al socio aportante una serie de prerrogativas y deberes. Las sociedades son valores que representan una parte del capital de una sociedad anónima y permiten a los inversores convertirse en propietarios de una parte de la misma. Todo el capital está dividido en acciones y estas representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Una de las peculiaridades de las sociedades anónimas es que la responsabilidad de cada socio es proporcional al capital que haya aportado. Las acciones deben ser de igual valor y dar a sus tenedores iguales derechos, si los estatutos no disponen otra cosa. Las acciones pueden ser nominativas o al portador. El título de las acciones normativas o al portador debe contener el nombre de la compañía, su domicilio, el lugar en que se encuentren registrados los estatutos con expresión de la fecha y el número de registro, el monto del capital social, el precio de la acción y si hay varias clases de estas, las preferencias que respectivamente tengan y el monto de las diversas clases. La fecha en que conforme a los estatutos haya de verificarse la asamblea anual ordinaria y la duración de la compañía. Las acciones pueden ser firmadas por dos administradores por lo menos, o por el administrador de la compañía si es solo uno. Mediante la compra de una sola acción, uno se convierte en propietario de la empresa, aunque quizás por una fracción muy pequeña. De este modo, se entra a formar parte del capital social de la empresa y se adquieren ciertos derechos económicos y financieros, como la posibilidad de recibir dividendos, si así lo decide la dirección, y derechos administrativos, por ejemplo, ejercer el derecho de voto en las distintas juntas de accionistas, influyendo así en las decisiones de la empresa. La parte del contrato que se refiere a la enajenación de acciones y derechos de preferencia, se establece que los accionistas se reparten los derechos de preferencia según el número de acciones que posean. Si alguna persona externa a la sociedad quiere adquirir acciones, alguno de los accionistas deberá enajenarlas, es decir, venderlas, cederlas o donarlas. Para realizar el proceso de enajenación, el accionista debe consignar un escrito ante el presidente, el cual notificará a los otros accionistas. La persona interesada tendrá, después de un lapso de 15 días, el cual comienza a transcurrir después de la consignación de la notificación del presidente. Si durante este transcurso de tiempo ninguno de los accionistas restantes muestra interés sobre estas acciones, las acciones podrán ser enajenadas libremente. En cuanto a la parte de administración de la empresa, establecida en el contrato, se hace referencia a la formación de una junta directiva que estará integrada por un presidente y un vicepresidente. Ambos dos desarrollarán el cargo durante 5 años. Tendrán la opción de ser reelectos o podrán ser sustituidos si la asamblea accionista así lo decide. La asamblea accionista cuenta con las mayores facultades de disposición de los bienes de la empresa. Esta será la encargada de regular las acciones administrativas, contables, judiciales y extrajudiciales de la misma. En la parte del contrato concerniente a las asambleas, se hace mención a la asamblea de accionistas. Esta será la mayor figura de autoridad dentro de la sociedad. Cualquier decisión aquí estipulada será obligatorio cumplimiento para cualquier accionista, así no haya concurrido en la decisión. Dicha asamblea llevará a cabo reuniones anuales después de los 3 meses del cierre del ejercicio económico. También se podrán llevar a cabo asambleas extraordinarias siempre y cuando los accionistas interesados reúnan aunque sea el 75% del capital social. Antes de realizar cualquier asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, deberá ser notificada con 5 días de anticipación, la cual también será respaldado por un escrito en el cual se establezca el objeto de la reunión. Si durante la reunión se toca un tema diferente al establecido, este quedará sin lugar.
Si en tal caso el accionista no se presenta, podrá presentarse en su lugar un mandatario, que será respaldado por una carta de poder presentada ante el presidente. Cualquier decisión tomada en la asamblea podrá ser aprobada si los accionistas presentes reúnen el 75% del capital social. Cualquier decisión que se tome aquí estará asentada en el libro de actas, en el cual llevarán los nombres y apellidos de los integrantes que conformaron esa decisión, así como el número de acciones que representan y su respectiva firma. La parte del contrato que habla del ejercicio económico establece que el periodo iniciará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre del mismo año, a excepción del primer periodo que iniciará una vez la empresa se haya registrado en el registro mercantil. Balance general. En la parte del contrato que concierne al balance general, se establece que el 31 de diciembre se procederá a hacer el cierre respectivo y se cortarán las cuentas. Se procederá a hacer un balance general y se establecerá un estado de ganancias o pérdidas según arroje dicho. En la parte de disposiciones finales se establecen las personas que asumirán los cargos de presidente, vicepresidente y comisario de la empresa. Se aplicarán las disposiciones generales, se procederá al registro mercantil a consignar la empresa y dicho documento debe ser respaldado por la firma de cada uno de los accionistas que formarán dicha sociedad. Debemos manejar un concepto claro sobre el tema. La quiebra se origina cuando una empresa no puede pagar sus obligaciones comerciales, laborales o financieras. Según el Código de Comercio venezolano, es el estado en que se encuentra un comerciante que, no estando en situación de atraso, cesa con el pago de sus obligaciones mercantiles. Desde un punto de vista jurídico, es un método legal de suspensión de pagos para la acumulación y liquidación de los bienes de un deudor insolvente. La quiebra de una empresa sugiere desde la imposibilidad de realizar ganancias hasta el despilfarro de sus recursos, lo que origina problemas financieros que terminan en bancarrota y en la disolución de la sociedad. La legislación venezolana tipifica 3 tipos de quiebra. La fortuita, que proviene de las causas de fuerza mayor o eventos que no son responsabilidad del comerciante, es decir, cuando hay un acontecimiento ajeno o extraño a la voluntad del deudor, por ejemplo, una enfermedad de su persona o una grave crisis económica en el país. La culpable, que es causada por una conducta imprudente del comerciante. Y por último tenemos la quiebra fraudulenta, que es producida por actos fraudulentos, como bien lo dice su nombre. En el Código de Comercio, en el artículo 918, establece que será declarada la quiebra como fraudulenta cuando el quebrado haya ocultado, falsificado o mutilado sus libros, o haya sustraído u ocultado del todo o parte de sus bienes, o por si sus libros o apuntes o documentos públicos y privados se ha reconocido fraudulentamente deudor de cantidades que no debe. Las quiebras culpables y fraudulentas constituyen delitos de la competencia de los tribunales ordinarios penales, y por lo tanto el comerciante que incurra en ellas será castigado con arreglo de Código Penal, estableciéndose así para los quebrados culpables una pena de arresto de 6 meses a 3 años, y para los quebrados fraudulentos pena de prisión de 3 a 5 años. En el caso de la quiebra de una sociedad por acciones o responsabilidad limitada, los promotores o administradores serán penados como quebrados culpables. Requisitos que determinan si una empresa se encuentra en estado de quiebra según el Código de Comercio. Cualidad de comerciante del deudor. Según el artículo 10 del Código de Comercio se dice que toda persona física mayor de edad que haya hecho del comercio su profesión habitual puede declararse en quiebra. Que no haya estado en atraso. Significa que no haya obtenido el beneficio de atraso y, claro, la liquidación amigable. En quiebra, el pasivo del comerciante tiene que superar a su activo. La situación crítica no debe ser ocasionada por iliquidez y tiene que tratarse de cese y no del retraso en aplazamientos de pagos. Que haya cesación de pagos. Consiste en dejar de pagar todas las deudas de naturaleza comercial vencidas y exigibles. Se debe a un estado de impotencia patrimonial en que se encuentra el deudor comerciante para hacer frente a los compromisos adquiridos. Para manifestar la quiebra ante un juez, en el Código de Comercio, en el artículo 925, se establece que en caso de que la quiebra de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada, se solicitará a sus administradores, los cuales están obligados a comparecer ante el tribunal, siempre y cuando sean requeridos. En derecho mercantil, el cierre o disolución de una sociedad es el acto jurídico a través del cual la sociedad da fin al desarrollo de su actividad social y entra en proceso para finiquitar su operación y llegar a la liquidación final. El proceso de disolución y de liquidación están totalmente relacionados, ya que una vez se finaliza el primero, se realizan todas las actividades tendientes a liquidar el patrimonio social y proceder al reparto del haber resultante entre los socios.
La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá además por la falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante 3 años consecutivos. La sociedad comanditaria por acciones deberá disolverse también por el fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de las fases de liquidación en el concurso de acreedores de todos los socios colectivos, salvo en el plazo de 6 meses y mediante modificación de los estatutos se incorpore algún otro socio o se acuerde la transformación de la sociedad en otro tipo social. Los efectos de la disolución. El principal es el comienzo del periodo de liquidación y en este que en tanto no se proceda a la división y reparto. En su caso del haber social, la sociedad sigue siendo titular de su patrimonio. Conforme al artículo 374 del texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital, desde el momento en que la sociedad se declara en liquidación, cesará la representación de los administradores para hacer nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones, asumiendo los liquidadores las funciones a que se refieren en los artículos 383 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital. La división del haber social se practicará con arreglo a las normas que se hubiesen establecido en los estatutos o en su defecto fijadas por la Junta General de Accionistas. En todo caso, se tendrán en cuenta los siguientes puntos. Los liquidadores no podrán repartir entre los socios el patrimonio social sin que hayan sido satisfechos todos los acreedores o consignado el importe a todos sus créditos. Cuando existan créditos no vencidos, se asegurará previamente el pago. El activo resultante, después de satisfacer los créditos contra la sociedad, se repartirá entre los socios en forma prevista a los estatutos, o en su defecto, en proporción al importe nominal de las acciones. En conclusión, para la quiebra de las sociedades mercantiles por cesación de pagos en Venezuela, es preciso revelar que el procedimiento de quiebra amerita la observancia de un compendio de requerimientos para su fundamento. Bajo este enfoque, es inevitable la cualidad del comerciante del deudor, por cuanto la quiebra es una figura de carácter excepcional para el derecho mercantil. En este sentido, el legislador establece las disposiciones normativas para cumplir con dicha exigencia. Aunado a ello, es imperioso coexistir una legitimación tanto activa como pasiva, por cuanto es obligatorio que los involucrados en la declaratoria de quiebra tengan un interés legítimo. Por su parte, se estipula que las obligaciones objeto de la quiebra deben ser de naturaleza mercantiles exigibles, debido a la rapidez y celeridad que engloba al derecho mercantil. Visto de tal manera, las resultas de quiebra para el deudor acarrean la imposibilidad de administrar los bienes, salvo aquellos que sean inembargables. Bueno, ahora hablemos un poco de los tipos de compañías de comercio. De acuerdo con el artículo 201 del Código de Comercio venezolano existen los siguientes tipos de compañías de comercio, las cuales son 4. Compañía de nombre colectivo, compañía en comandita, compañía anónima y compañía de responsabilidad limitada. Empecemos por hablar un poco de cada una de ellas. Podríamos empezar hablando de la compañía de nombre colectivo, la cual es aquella donde todos los socios tienen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria por las obligaciones que contraiga la sociedad, de acuerdo con lo establecido con el artículo 201 ordinal 1 del Código de Comercio. Además, la razón social se forma con el nombre completo o con los apellidos de todos los socios o con el nombre o apellidos de uno o más de ellos, según lo establecido en el artículo 27 y 227 del Código de Comercio. Una de las principales características de este tipo de sociedad es que los socios responden del cumplimiento de las obligaciones de la sociedad con todos sus bienes, con excepción de aquellos que son inembargables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 228 del Código de Comercio. En este caso, la ley no exige el aporte de un capital funcional mínimo en razón de que los socios responden de las obligaciones sociales. Pasemos a hablar entonces de las compañías de comandita. Se caracteriza por tener 2 categorías de socios. Uno que responde solidaria e ilimitadamente por las obligaciones contraídas por la sociedad y que reciben el nombre de socios solidarios o comanditantes, y son los que aportan el trabajo. Otros que tienen una responsabilidad limitada al monto de soporte, llamados comanditarios, pudiendo el capital de los comanditarios estar dividido en acciones, conforme con lo establecido en el artículo 201 ordinal 2 del Código de Comercio. La razón social debe contener al menos el nombre de uno de los socios, comanditantes, según lo establecido en el artículo 27 del Código de Comercio. Por ejemplo, podríamos decir Pérez y Cía. Este tipo de compañía
tiene su justificación en la necesidad de los comerciantes sin capacidad económica que requieren hacer negocios con dinero ajeno o de inversionistas que pudieran estar interesados en reproducir su dinero participando en los negocios que otros conocen. Los dos tipos de sociedades antes considerados se conocen como sociedades de base personal. Luego tenemos las conocidas sociedades de base capital, que son sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Lo que podríamos decir que las sociedades anónimas son aquellas en las cuales las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en las que los socios solo están obligados por el monto de sus acciones. Ahora hablemos de las sociedades de responsabilidad limitada. Son aquellas en las que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado dividido en cuotas de participación, las cuales no están representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Al igual que las sociedades anónimas, los socios tienen una responsabilidad limitada al monto de su aporte. Hablemos ahora de las principales diferencias que podemos encontrar entre ellas. Podríamos numerar entonces que, como número 1, según el artículo 315 del Código de Comercio, podrán constituirse con un capital menor de 20.000 ni mayor de 2 millones de bolívares. El artículo 249 del Código de Comercio establece que en el caso de las sociedades anónimas dispone que cada accionista debe entrar en la caja por lo menos la quinta parte del monto de las acciones suscritas. De número 2, podríamos decir que al momento de constituirse la sociedad de responsabilidad limitada, los socios deberán suscribir el monto del capital y por lo menos el 50% de los aportes deberán hacerse en efectivo, y en el caso de las sociedades anónimas se exige haber pagado como mínimo el 20% del capital suscrito. Como número 3, podemos decir que el capital de la sociedad de responsabilidad limitada se divide en cuotas de participación, mientras que en la sociedad anónima se divide en acciones. Como punto número 4, podemos decir que el capital de la sociedad anónima se divide e incorpora en títulos negociables, y en la responsabilidad limitada esto está prohibido. Como punto número 5, podemos decir que las sociedades anónimas deben nombrar uno o más comisarios, y las sociedades de responsabilidad limitada solo están obligadas a nombrar comisarios si su capital es superior a los 500.000 bolívares. Ahora, finalmente se puede afirmar que el tipo de compañía que ha prevalecido en los últimos años es la compañía de sociedad anónima, sobre todo en los casos de asociaciones de grandes capitales, gracias a su influencia y libertad de asociación, quedando las demás prácticamente en desuso, pese a que, como mencioné anteriormente, estas figuran en el Código de Comercio.